Muy buenos días, bienvenidos todos a este seminario de IBEX 35 minutos. Yo soy Jaime Díez, Account Manager en XTB. Por favor, confirmarme que estáis escuchando correctamente el audio y que estáis viendo la pantalla también sin ningún tipo de problemas para poder, dar comienzo a este seminario donde ya sabéis, lo que vamos a hacer es comentar la principal situación, la situación actual de las principales acciones del IBEX 35 y algunas, pues unas poquitas del mercado continuo, ¿de acuerdo? Pues bueno, ya veo que por aquí me confirmáis que todo ok. Muy buenos días, Ramón, Cristina, Jorge, José, Francisco, Héctor, Javier. Muy buenos días a todos. Julio, Mar, Pedro. Bueno, muy buenos días. Vamos a dar ya comienzo, como es habitual, repasando primero al selectivo, el IBEX 35, a este índice, que como vemos, pues bueno, en los últimos 5 días, en la última semana, prácticamente no hemos tenido variación. Cerrábamos el viernes pasado, el viernes de hace 2 semanas, en la zona de 800, si no me equivoco, 837. El viernes pasado cerrábamos en 748, 100 puntos por debajo, que realmente un movimiento no especialmente relevante, un 1% abajo, pero sí que habíamos visto como lunes, martes y miércoles, pues bueno, lunes no, pero sí veíamos una recuperación. Lunes, martes, miércoles veíamos un ataque a la zona de 10.200 y veíamos luego como jueves, viernes se perdía todo lo ganado. Incluso el mismo miércoles finalmente el IBEX se dio la vuelta, perdía prácticamente todo lo ganado en una jornada, la del pasado miércoles, que apuntaba a que todos los índices rompían zonas de resistencia y podían desarrollar tramos bastante alcistas, pero finalmente no fue así. La vuelta de Estados Unidos ese mismo miércoles, que empezó subiendo un 1%, terminó cayendo en torno al 1,5%, pues bueno, pues supuso un rechazo claro, unas grandes sombras, incluso velas directamente muy bajistas en prácticamente todos los índices, también los norteamericanos, de rechazo en esas zonas de resistencias. Entre tanto, el IBEX ha sido de los que peor comportamiento ha tenido, de los que más ha ido a visitar los niveles de mínimo. ¿De acuerdo? Esa proyección del canal, los 9.686, se ha ido de nuevo allí casi a visitarlas, se ha ido a los mínimos del mes de diciembre, de noviembre, prácticamente del año pasado, y aún nos queda, por supuesto, aún tenemos algo de margen para poder llegar a los mínimos de octubre. De momento, la jornada de hoy, bueno, de octubre y de agosto de este año, la jornada de hoy, de nuevo rechazo. Si a primera hora de la mañana subíamos 0,8%, casi un 1% en los principales índices, vemos ahora mismo cómo esas subidas se han evaporado. Prácticamente cotizamos planos, subidas muy ligeras, 0,10, 0,15, 0,20, muy ligeras, en una jornada, en una semana, perdón, que va a estar especialmente marcada por la Reserva Federal. Por ya sabéis que toda la semana, a pesar de que hay datos relevantes, la semana va a estar orientada a lo que decida la Reserva Federal el jueves por la tarde. Así que en ese panorama, mucho ojito con la volatilidad, porque podríamos perder con cierta facilidad esta zona de los mínimos del viernes, podríamos visitar niveles de 9.500, 9.600 con bastante facilidad, insisto, ¿de acuerdo? Vigilar estos niveles actuales, los mínimos del viernes de esta semana, de la semana anterior, porque podríamos verlo así, tampoco podríamos descartar, de hecho, yo creo que podría ser el escenario más plausible que los índices afrontaran el jueves por la tarde cerca o relativamente cerca de esa ruptura de máximos. No se espera que la Reserva Federal baje tipos, sí que hay gente que efectivamente piensa, que suba tipos, que sí que hay gente que evidentemente piensa que puede subir los tipos, pero la mayor parte del mercado no espera que los suba en esta reunión de septiembre. Así que si efectivamente no lo sube, sí que podríamos ver un movimiento alcista que fuera capaz de romper esta zona de resistencia, la zona de los 10.200 de IBEX y, bueno, y en otros índices que sí que están más cerca, en el DAX, la zona de 9.400 o si vamos a SP los 19.900. ¿Vale? No, perdón, 19.900, no, un poquito más abajo, 19.60, 19.70 primero y luego, eso sí, los 19.90 aquí arriba en el caso del índice norteamericano del S&P, ¿vale? Estos sí que serían los niveles de referencia. Y bueno, entonces, como imaginaréis, la mayor parte de acciones, pues bueno,
mantienen ese tono bastante negativo. Muchas de ellas continúan creando e incrementando y ampliando esas divergencias, pero pues bueno, pues el aspecto continúa siendo en general bastante negativo para las acciones. De hecho, esta semana, ya os lo comento, que tendréis la cartera actualizada a la 1 menos cuarto, no introduciré nuevas oportunidades. ¿Vale? Pues, dado los datos del jueves, creo que mejor es esperar, y dado que, bueno, que ya hay órdenes pendientes y que ya hay órdenes en cartera, que mejor esperar y trabajar con lo que hay actualmente antes que incrementar nuevas acciones. Si empezamos a Bengoa, pues bueno, pues dentro de ese gran rango lateral de las últimas semanas, lo decíamos ya el lunes pasado, se mantiene en este estrecho rango de momento, poco que hacer ahora mismo, ¿vale? Poco que hacer ahora mismo. La acción, pues bueno, corre bastante peligro, realmente, porque están teniendo bastantes problemas para conseguir esa ampliación de capital y bueno, pues podríamos ver precios incluso bastante más inferiores que 1,58 para Sabengoa A, o por debajo del 0,9 y del 0,8 para Sabengoa B. Podríamos ver precios incluso más bajos si continúan esos problemas. En el caso de Abertis no llegó a dar la señal de entrada que vemos aquí, teníamos esa buy limit, ¿vale? Ataque directo a la zona de 15 euros, desde allí, pues bueno, pues en zonas de resistencia, de momento, frenándose la acción positiva a la sombra que nos dejó el viernes pasado, ¿de acuerdo? Así que mientras respete los 14,5 podríamos intentar esa ruptura de los 15 euros. Vuelta a estos niveles podría plantearnos oportunidades alcistas de corto plazo. En cuanto a ACS, pues bueno, pues también un comportamiento mixto, ligeramente por encima del lunes pasado, pero vimos pues, bueno, pues esa vuelta de los últimos días que ha vuelto a manifestar ya, dejar patente la zona de resistencia entre los 28,5 y los 29 euros. Amadeus también, pues bueno, rango lateral, poco movimiento, como podemos observar, muy positiva las dos figuras de rechazo por encima de los 34 euros, así que 34 es el gran soporte de Amadeus, y en el plano fundamental, pues bueno, ya conocí la situación. A mí el miedo que me da es que cualquier día amanezca, pues eso, pues con noticias de aerolíneas que deciden cobrar un extra a todas aquellas otras entidades que venden sus billetes a través de Internet, lo cual penaliza o puede penalizar a Amadeus, a pesar de que, bueno, de que es el líder de su sector, de que sigue ampliando sus negocios, pero que, bueno, que por allí tienen cierto sesgo bajista. En cuanto a Acciona, se mantiene por encima del soporte de 64,5, como podemos observar. De momento continúa consolidando, igual que el IBEX, igual que otras tantas acciones. Podremos, si queremos, intentar tomar esas posiciones. El problema es que estamos, como vemos, en mitad prácticamente del rango de canal, que tenemos casi tanta caída como casi tanta subida. Así que yo creo que podríamos buscar acciones que al menos tengan un sesgo un poquito más claro o que el ratio sea un poquito más favorable. Por tanto, BBVA, tonteando muy cerquita de esos mínimos, se pueden intentar largos especulativos, pero mucho ojito con perder los mínimos del día 24 de agosto. Lo hemos visto con otras acciones, ya las veremos, pues sobre todo también en el sector bancario, como perdidos esos mínimos han continuado cayendo. Y en el caso además de BBVA, la caída puede ser bastante dolorosa, 7,5, 7,20, podría ser, pues bueno, sí que efectivamente se nos puede parar a mitad, podemos parar a tapar simplemente este hueco de aquí, 7,63, pero estaríamos en un riesgo elevado. Es decir, aquí sí que podemos tener simplemente un exceso en esa pasada de frenada, una creación de divergencias, pero también puede ser el aviso de una caída bastante más. ¿Vale? Así que simplemente algo de cuidado con BBVA Bank Inter después de ese rebote en los 6,20, ataque a los 6,50 y de momento continúa cayendo poco a poco el precio. Podríamos recogerlo en 6,30, entre 6,20 y 6,30 de nuevo para intentar un nuevo posicionamiento en un nuevo cierre de esas posiciones en 6,5. ¿De acuerdo? Es decir, mientras esté dentro de este rango, podemos trabajar el rango compras entre 6,20 y 6,30, ventas en la zona de 6,45, 6,50, perdidos los 6,20, sí que podríamos o deberíamos dejar caer el precio si es que cae y en todo caso poner órdenes pendientes 5,96. En cuanto a ArcelorMittal, pues bueno, pocas novedades, ¿de acuerdo? Continúan creándose divergencias, el precio continúa cayendo, nuevos mínimos. Ya sabéis, el dato de China de este domingo, producción industrial algo peor de lo esperado, inversión también algo peor de lo esperado, aunque ventas minoristas sí que ha sido ligeramente positivo, ha sido algo mejor de lo estimado.
buena noticia por allí, malas por otra, datos mixtos y ArcelorMittal continúa cediendo posiciones. Ninguna novedad en el caso de Arcelor, ¿de acuerdo? Ninguna novedad. Vamos a ver Bankia, pues bueno, Bankia también es capaz de momento de mantener esos mínimos. Fijaros, ya lleva 3 mínimos crecientes, ¿vale? Una estructura de 3 mínimos crecientes, casi estructura de tendencia, rompe la verticalidad de la tendencia bajista. De todas formas será relativamente fácil de romper esta verticalidad, ¿de acuerdo? Es un movimiento extremadamente duro, que es muy fácil de romper, pero sigue dentro de ese gran canal bajista desde octubre, como vemos, desde principios de 2014, así que cierto cuidado por ahí, ¿vale? Podríamos incluso volver a visitar esa zona del euro, prácticamente es un 1,5 de caída, es decir, no es una caída especialmente significativa, pero vemos que desde allí las compras, pues bueno, han funcionado, así que se podrían volver a intentar después de que funcionaran, lo vemos aquí, ¿vale? Día 24 de agosto, ¿de acuerdo? Como vemos de momento es que no hay mucha alternativa. Sí que se están creando divergencias, pero no terminan de funcionar. Por decir, no terminan de aclararse la situación y no terminamos de ver un comportamiento positivo. En cuanto a día, pues bueno, pues después de ese apoyo en 4,95 hizo el ataque que esperábamos, que podríamos plantear a la zona de 5,8 y fijaros cómo desde ahí, que lo teníamos ya a nivel marcado desde hace bastante tiempo, pues bueno, pues el precio de momento rechaza, ¿vale? Que de esa vuelta, esa resistencia, ese pullback, pues bueno, se ha hecho efectivo, desde ahí de nuevo para abajo, podríamos volver a ver de nuevo visitas hacia la zona de 5 euros, incluso un poquito antes, 5,15, donde podemos de nuevo intentar en la zona de 5,15 un movimiento alcista al menos de rebote, pero como vemos el aspecto, pues bueno, no es todo lo agradable que pudiera ser, ¿vale? Esa pérdida de esa última tendencia, de todas formas, vemos que mantiene vigente, ¿de acuerdo? Con el apoyo de octubre del año pasado, perdón, sí, octubre del año, no, sí, octubre del año pasado, y más o menos, pues bueno, pues los mínimos de hoy, ¿vale? Tampoco vamos a ser excesivamente puntillosos, mantiene esa última tendencia alcista, ¿de acuerdo? Sí, por allí, las tendencias, ya os digo, pues bueno, según con quien las estudiéis, suelen valorarlas como 3 tendencias, ¿de acuerdo? Esta sería la primera en el caso de día, esta sería la segunda en el caso de día, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y esta sería la tercera y última tendencia. Perder esta tercera tendencia sería ya el paso definitivo para pasar a un movimiento tendencialmente bajista, ¿vale? Para la compañía. Así que vamos, podemos mantener el apoyo en estos niveles, podemos esperar, si el activo cae de nuevo a esta zona, tomar esas posiciones con la protección por debajo de 4,95. ¿Vale? Hemos empezado por día, nos venía por defecto, pues bueno, vamos atrás, BME, fuera del IBEX, mantiene ese, pues bueno, pues esa zona también neutral. De momento no está teniendo ese buen comportamiento que cabría esperar o que mucha gente esperaba, ¿de acuerdo? También es verdad que la salida de BME de IBEX ha venido de la mano de fuertes caídas en bolsa, que no se ha enfrentado a una situación favorable, pero también vemos como desde el 24 de agosto es capaz de mantener el tono, incluso de más que nada lanzar intentos alcistas a la zona de 36, donde está siendo rechazado, como podemos ver, pues bueno, ya ha sido rechazado en 2 ocasiones, la última hace 3-4 días, ¿de acuerdo? Pues bueno, pues de nuevo, si viéramos que a lo mejor pierde los mínimos prácticamente de estos últimos días, la zona de 34, perdidos 34, sí que podríamos ver que se extienden las caídas a la zona de 33, 32,5. En estos niveles de nuevo podemos plantear las posiciones alcistas en BME buscando un nuevo ataque a los 36 euros. En cuanto a CaixaBank, pues también justito aguantando los mínimos del 24 de octubre, potencial caída hasta 3,4 en el caso de perderlos, seguramente no llegue tanto, pero sí podemos vivir algún episodio de volatilidad si efectivamente, por ejemplo, tuviéramos una subida de tipos, posiblemente el mercado caiga. Creo que puede ser el comportamiento más razonable para el mercado y el viernes de esta misma semana podríamos tener caídas bastante duras en bolsa si efectivamente tenemos una subida. Así que en esos momentos sí que podemos plantearnos las compras en estos niveles. Así que el jueves, antes del cierre de mercado, antes de las 5:30, podemos ver qué activos, cómo está la situación y podemos plantear
esas zonas de compra, pues bueno, pues a niveles de a lo mejor un 4 o 5% de caída, ¿vale? ¿Para qué? Pues bueno, para que si el viernes abrimos a lo mejor con un 3, un 3,5 de caída, si efectivamente se han subido tipos y los precios continúan extendiendo un poquito más, podríamos comprar esas acciones con un descuento bastante importante buscando un movimiento intradía de rebote fuerte. Es decir, comprarlas por aquí y venderlas un 2, 2,5% de ese mismo día. Es decir, si quiera esperar a ver si ataca los 360 o vuelve a hacer un pullback al canal perdido, no. Directamente un movimiento de un 2% que se podría conseguir, insisto, si se dan esas condiciones, ¿vale? Como CaixaBank ya hemos visto otras tantas que tenían, pues bueno, esas zonas de soportes a esa distancia aproximada, ¿vale? Entre un 3, un 5%, un 7%, que bueno, que podría ser, como os digo, un movimiento bastante fuerte de caída, pero que lo podríamos vivir si efectivamente será ese condicionante de la subida de tipos por parte de la Reserva Federal. No ha sido capaz de romper, igual que Bankia sí que la ha roto, CaixaBank no ha sido capaz de romper ese movimiento bajista tan duro, tan fuerte, ¿vale? De hecho, pues bueno, pues pérdida de canal, parece haber realizado ese pullback, o al menos un primer pullback, como vemos al canal y desde luego vuelve a ir para abajo. Si teníamos, si efectivamente este canal lo rompe a la baja y tenemos que proyectarlo, ¿de acuerdo? Aunque ya vimos cómo no terminó de consolidar la ruptura al alza en su día, pues bueno, pues quizás no termina de consolidar la ruptura a la baja, la proyección sería escandalosamente baja. Estaríamos hablando sin ningún tipo de tabú de una nueva recesión a nivel global, ¿vale? Para poder ver de nuevo estos niveles, ¿de acuerdo? Que estaban en la zona de 3,08, 3,10, 3,12, sería esa proyección del canal bajista. También hemos visto otros activos que han perdido soportes o sí que sería una proyección bastante negativa, pero insisto, ese fundamental que tiene que haber detrás tendría que ser esa situación, ¿vale? Tendría que ser una situación de clara crisis económica a nivel global. En el caso de Endesa, pues bueno, pues comportamiento relativamente positivo, ¿de acuerdo? Porque hemos tenido los últimos 3-4 días bastante volatilidad, figuras de rechazo tanto al alza como a la baja, ruptura en falso del canal que veníamos dibujando, como podemos observar. El viernes pasado volvió a hacer un mínimo en esa base de canal, volvió a rebotar. Hoy estamos viendo un nuevo rechazo en la zona de resistencia, ¿de acuerdo? Fijaros a esa zona de 19-20, antes de hacer el asalto aquí arriba, ¿vale? Antes de hacer ese asalto aquí arriba, tendríamos que consolidar el 19-20. Rechazo como la mayoría de índices, no encontramos ahora mismo fuerza suficiente, posiblemente pueda venir los jueves con la Reserva Federal para romper estos niveles, así que habrá que esperar. De cualquier manera, como vemos, el comportamiento ha sido bastante positivo en comparación con otras compañías, ¿vale? Con otras acciones. En cuanto a FCC, pues bueno, continúa creando unas grandes, casi gigantescas divergencias, ¿vale? Fijaros cómo lleva creando divergencias prácticamente desde junio, estamos hablando de varios meses de divergencias. Efectivamente hemos tenido esos rebotes, ¿vale? Es decir, fijaros cómo los rebotes se han producido, pero no ceja el empeño bajista en la compañía. Es decir, debajo de los 8.16, hizo pullback, pues bueno, de nuevo vuelve para abajo. ¿Cuáles serían los siguientes soportes para lograr en FCC? Pues bueno, podríamos pensar, vamos a ver, vale, se podría plantear uno primero en la zona de 7 euros, 6,95, ¿vale? Fijaros aquí un apoyo, dos apoyos, aquí inicio del hueco, aquí zona de máximos, aquí nos atacó por poquito. Podríamos plantearnos ese o irnos ya a visitar estos niveles por aquí de 6,18 de mínimos por aquí y por aquí, ¿vale? Ya dos máximos también por aquí. Esos serían los dos niveles que podríamos visitar a la baja en el caso de FCC. Sin embargo, como digo, pues bueno, llevamos bastantes meses llevamos 2-3 meses con divergentes alcistas en la compañía, así que podríamos ver ese rebote de nuevo a la zona de 10 euros, ¿vale? No es descartable que se produzca ese rebote hasta los 10 euros, pero posiblemente necesite también la ayuda de OHL, que la colocación de la ampliación salga bien y que en ese sentido
tenga buenas noticias, es decir, no solo mirar las noticias macro globales, lo que estamos hablando de la Reserva Federal, etcétera, sino también del sector, que el sector se vea de alguna manera animado y una buena colocación de UHL, luego hablaremos de ella, de la ampliación a unos precios no tan bajistas como descuenta el mercado, como nosotros mismos descontamos, sería una muy buena señal del IFC, pues bueno, podríamos ver ese repunte, ¿vale? Ferrovial, pues bueno, pues ejemplo de lo contrario de estas compañías. Por Ferrovial, ejemplo, fijaros qué lejos queda ese mínimo del día 24, ¿vale? Fijaros un 10% de subida y fijaros cómo, pues bueno, pues a pesar de esas dudas que tiene el mercado y las dudas que tiene también FCC, como, pues bueno, cada día un poquito mejor a pesar de las caídas, ¿vale? A pesar de los rechazos, pues bueno, cada día el aspecto suele ser un poquito mejor y suele imitar un poquito más al optimismo, ¿de acuerdo? Así que en nuestro caso, pues oye, pues buena noticia, Ferrovial la teníamos en cartera, así que buena noticia por allí, pues contrastando con las pésimas noticias de Telefónica, y bueno, y una de las acciones que lo hemos dicho muchas veces, ¿vale? Que Ferrovial hemos entrado varias veces, a veces nos ha saltado el stop loss, ha sido, pues bueno, pues evidentemente no mala suerte, sino movimientos muy bruscos, pero que sí que mantiene ese tono que queremos para Ferrovial. La mesa, también rango lateral, e intenta realizar formación de suelo, de acuerdo con ese rango, pero fijaros cuánta indecisión, cuánta figura de doji, cuánta sombra, la ruptura en falso se mantiene por dentro del canal, hay que esperar a esa ruptura de los 12,90, de los 13 euros, hay que esperar a esa ruptura para dejar atrás a lo mejor este escenario más bajista o más potencialmente bajista y plantearnos de nuevo ataques a niveles de 14, de 15, 20, ¿vale? Con gas natural lo que tenemos, pues bueno, pues casi más de lo mismo, ¿de acuerdo? Las evidentes divergencias alcistas, ¿vale? En este caso no tan profundas como en FCC, pero sí que divergencias alcistas, esperando ese rebote que no llega, ¿vale? El rebote que ya señalábamos, quizá en el mejor de los casos podía irse a la zona de 18,48, de atacar pues, bueno, pues esta última tendencia, podríamos ver ese movimiento, pero insisto, faltarían catalizadores, ¿vale? El suelo menos potencial bajista lo podríamos encontrar en 17 euros, ¿vale? Un 2% más o menos. Podríamos ver ese movimiento de caída, ¿vale? Fijaros que, bueno, que Bankia, Gas Natural, otras acciones se encuentran en torno a un 2% de posibles soportes, ¿de acuerdo? Los primeros soportes, y luego ya pues nos encontramos, sí, caídas más duras de ese 4, 5, 7%, ¿vale? Así que podríamos ver ese escenario, podríamos ver unas primeras caídas de ese 1 o 2%, de acuerdo con lo que señalábamos de IBEX, ¿vale? Ese 1 o 2% en el selectivo, en algunas acciones, para luego intentar buscar ese rebote, ¿vale? Ese sería uno de los escenarios plausibles en el caso del IBEX 35 y de las acciones. La gas natural, pues bueno, pues mantiene igual que Bankia mal comportamiento desde, pues bueno, desde un poquito más tarde. Desde septiembre de 2014 no está siendo capaz de levantar cabeza, salvo pues este tramo del primer trimestre de este año, ¿vale? Y deberíamos esperar, insisto, esa ruptura de los 18,50 para luego atacar los 20, ¿vale? Por pasitos, poquito a poco, pero pues, bueno, pues atentos a esas divergencias, ¿vale? Puede ser una buena oportunidad. Las veces que hemos llegado a esos niveles, acuerdo sobre venta, fijaros cómo hemos tenido esos rebotes contundentes. Esta es de momento la única vez que no hemos tenido ese rebote contundente, ¿de acuerdo? Aquí lo tuvimos, aquí también, ¿vale? Un poquito de paciencia, pero que podríamos volver a tener ese rebote relativamente contundente. En la gas, un buen comportamiento también, igual que Ferrovial, pues bastante lejos de sus mínimos del 24 de octubre, valor refugio. Podríamos ver que se extienden esas caídas a los 24,8, ¿vale? Que podríamos volver a visitar esta zona de mínimos si efectivamente volvemos a tener un pequeño movimiento bajista pues de ese 1 o 2%, ¿de acuerdo? Precio de momento rebota bien y deberíamos pues, bueno, volver a atacar los 26,5, pero para eso necesitamos, insisto, alguna noticia fundamental que nos empuje al visitar aquí. Luego ya veremos si aquí somos capaces de aguantar o no, o sea, perdón, de romperlo o no, ¿de acuerdo? Pero al menos este escenario es planteable. Las compras en las zonas de 24,8, ventas por 28,5. Es un escenario planteable.
perdido en las zonas a lo mejor pues de 24 y pico, es decir, perdidos después del 24.8. Hombre, si queremos aguantarlo hasta los 23.8 se puede hacer, pero perdido el 23.8 podemos cogerla en 23.3, en 23.5 de nuevo, ¿vale? Podemos darnos ahí un 2% a lo mejor, ¿de acuerdo? En el caso de día, pues bueno, ya lo hemos comentado, ¿vale? Ese rechazo desde los 5,8. Continuamos con Grifols, también muy buen comportamiento, fijaros en lo bonita que fue la figura del día 24, y desde allí, pues bueno, comportamiento alcista, se atasca ya en 38,5, le entra el miedo, podríamos ver de nuevo caídas o al menos unas subidas un poquito más lentas en Grifols que en otros activos, ¿vale? Tiene resistencias ahora muy cerquitas, quizás antes viéramos, pues eso, como el inversor deja de comprar Grifols para comprar aquellas acciones más castigadas estos días, esperando el rebote más contundente allí. Por lo tanto, se nos puede atascar en 39.3. $39.3, 38.5, en fin. También podemos plantearla como posición corta con la protección en 38.5, ¿vale? Podemos decir, oye, mira, pues me quiero poner corto y veo que hay algunas que están creando divergencias, no quiero pillarme las manos por allí. Pues bueno, pues Grifols se enfrenta a resistencias, podíamos plantear allí esas posiciones cortas, e igual que en Grifols en IAG, ¿vale? Pero bueno, está teniendo un comportamiento absolutamente increíble, increíble la subida, como la que tuvo también en ese último despegue en julio, ¿de acuerdo? Pues prácticamente en 2 semanas teníamos una subida de 6,7 a los 8 euros, a por encima de 8 euros, a 8,20, ¿de acuerdo? Y volvimos, ahora mismo volvemos a enfrentarnos a ese canal que parece estar formando. Lleva 1 o 2 apoyos, este podría ser el tercero, pero ojito, ¿por qué? Porque al ritmo que lleva IAG puede rechazar este canal y puede salir al alza con mucha más prudencia. Los 8,26 yo creo que puede ser la clave, ¿vale? Superado este nivel, superado el máximo anterior, dejamos vía libre no solo para el máximo, que estaría ahí a un paso, o sea, estaría ahí al lado, sino para incrementar mucho más esas subidas. Fijaros como además el indicador tiene bastante tiempo de momento, que tiene bastante margen de subir, ¿vale? Como ver ahí hacia a lo mejor en niveles de 9-10 euros, que ahora mismo se antojan complicados, fijaros que hay bastante margen para poder hacerlo, ¿vale? El único miedo es que podríamos tener ciertas divergencias, ¿de acuerdo? También de muy largo plazo, pero habrá que ver si somos capaces de romper aquí. Y ver también si el indicador es capaz de atacar los niveles de 80, ¿de acuerdo? Pero, pues bueno, ya es que también otra opción para posibles posiciones cortas, aquellos que busquéis ese canal y que a lo mejor queráis pues tener algo cubierto, ¿de acuerdo? O al menos cerrar esas posiciones. Iberdrola, que nos dio señal de entrada en la última jornada, pues bueno, pues aguantando en la zona de soporte, ¿vale? Las compras de estos de los últimos meses en estos niveles han funcionado bastante bien, como podemos observar. Veremos si ahora vuelven a funcionar también como funcionaron en el pasado, ¿vale? Objetivos, primero los 6,14, luego los 6,26 y luego más para, ¿vale? Que hay bastante rango. La protección debajo de los 6,66, ¿vale? Como posible alternativa para esa zona. Pues hoy estamos en estos niveles, podemos comprar buscando aquí con una protección aquí abajo, ¿vale? El ratio sería bastante positivo, pero insisto, el jueves por la tarde ahí puede haber bastante juego y el viernes puede ser un día pues, de bastante movimiento, ¿vale? Indra, muy buen comportamiento, hoy aguanta en esa línea de tendencia, realmente el comportamiento está siendo bastante aceptable, ¿vale? En el caso de Indra, podríamos ver cómo ataca de nuevo la zona de 10,50, 11 euros y posiblemente desde allí de nuevo volver a ser rechazado, ¿vale? Pero de momento pinta bien al menos el ataque a estos niveles, ¿vale? Es una buena oportunidad. La rotación, eso sí, por debajo de 9,5, ¿vale? Claro, es un 5%, pero bueno, mientras mantenga esta tendencia alcista, ¿vale? Podemos ser optimistas con Indra. Mafre todo lo contrario, sí que se crean divergencias, pero no podemos ser muy optimistas con Mafre. Podríamos incluso ver los 2,4, ¿de acuerdo?
y luego por intentar buscar un movimiento alcista, ¿vale? Vemos como las caídas han sido muy duras, como prácticamente las únicas concesiones que le ha dado el precio y los únicos respiros han sido un rango lateral y un día de subidas, un rango lateral y un día de subidas, o sea, no se han manifestado de otra manera, prácticamente lo mismo. Algo de rango lateral, un día de subidas y de nuevo para abajo, ¿vale? Va perdiendo ahora mismo los mínimos, así que insisto, que ahora mismo para estar fuera más factible de nuevo volver a ver los 2,4 euros. ¿Vale? Fijaros como los 3 euros sea la zona clave, esa ruptura, ese pullback y desde ahí completamente para abajo el mazo. ¿Vale? Mediaset perdiendo la zona de soporte de los 10.27, ¿de acuerdo? Perdón, de los 10.36, buscando niveles de soporte más interesantes, pero que posiblemente tengan que esperar, ¿vale? Posiblemente el activo se nos pueda frenar en 2.20, desde allí coger algo de fuerzas para atacar de nuevo los 10.70, ¿vale? Perdido los 10.20 sí que podemos volver a ver los 9.91 e incluso irnos un poco más allá y visitar los 9.6, ¿vale? Esto sería a lo mejor una oportunidad de compra en estos niveles, ¿de acuerdo? Como veis, no hay muchas acciones que ahora mismo estén para entrar ya, ¿vale? Sí que hay acciones que podemos estar pendientes de ella e intentar jugar algún rebote pero está el mercado complicado y con pocas opciones claras, ¿vale? OHL la tenemos aquí en gráfico semanal, ¿de acuerdo? Lo que comentábamos de OHL, pues bueno, también con este, fijaros, divergencias alcistas en gráficos semanales, divergencias bastante fuertes, ¿vale? Que podrían provocar movimientos de nuevo a niveles de 22 en el largo plazo, ¿de acuerdo? Ni siquiera en el medio, sino en el largo plazo, ¿vale? Y el problema de OHL es que esa ampliación podría llevar el precio incluso por debajo de los 12 euros, ¿vale? Perdón, por debajo incluso de los 10 euros, ¿vale? Podríamos ver un descuento bastante importante, bastante grande en OHL, incluso desde niveles actuales. ¿Qué es lo que puede evitar eso? Pues bueno, pues que finalmente la colocación sea muy buena, que podamos ver cómo hay muchos inversores muy interesados en OHL y luego la pregunta será, pues eso, pues a qué detalles, a qué precios, ¿vale? Porque evidentemente a 8 euros yo también puedo ser un inversor muy interesado, la pregunta es si los habré interesados a 11 euros, ¿vale? Si a 11 euros vemos muy interesados, no solo el precio pues corregirá poquito, sino que puede ser simplemente el movimiento definitivo de suelo para lanzarnos ya luego para arriba, ¿vale? Si efectivamente se coloca a 11 euros, si se coloca muy buena cantidad, con muchos inversores pues bueno, interesados, podríamos tener aquí una muy buena oportunidad en OHL, pero para eso, pues de momento hay que esperar, ¿vale? Simplemente esperar y aguardar si efectivamente se cumplen esos parámetros o no se cumplen, ¿de acuerdo? Por lo demás, pues bueno, a pesar de los últimos 3-4 días de rebote, fijaros que bueno, que aunque ha sido relativamente relevante, no es muy fuerte ni muy violento, ¿vale? Es más relevante a nivel, pues bueno, pues de que efectivamente ha podido ser un rebote de un 6%, pero claro, la caída es que es más de un 50% en menos de un año o en un año, ¿de acuerdo? Por lo tanto, allí un 5, un 6 no es para significativo. El caso de Bankia es igual, hemos visto ya antes, siempre que vemos el gráfico de Bankia, si echamos para atrás, vemos esos precios de salida, vemos esos máximos que se alcanzaron, como incluso si Bankia sube un 300%, sigue siendo un precio completamente ridículo para aquellos que compraron el día de la salida. ¿De acuerdo? Pues ahora exactamente lo mismo, un 6% de subir ahora es ridículo si lo comparamos con el 50% o el 60% de caída desde mitad del año pasado, ¿vale? De todas formas, llevamos tiempo diciéndolo, las acciones bajistas de las peores de IBEX. Popular era una de esas acciones que os he comentado que ha perdido con fuerza los niveles del lunes 24, ¿de acuerdo? Fijaros que se ha perdido con bastante fuerza ya hace más de una semana y continúa extendiendo los mínimos, pues ese es el riesgo que tienen muchas acciones, ¿vale? Perder estos mínimos, ¿de acuerdo? En el movimiento bajista fuerte, ¿vale? De momento también creando divergencias, veremos si nos extienden aún más esas caídas y anulan incluso esas divergencias, ¿vale? Porque además ha perdido zonas de soporte y el panorama muy sombrío ahora mismo para Banco Popular, ¿vale? En cuanto a Inditex, bueno, pues aguardamos nuestras entradas por aquí y por aquí arriba, ¿vale? Se mantiene el rango, ¿de acuerdo? También activo medio refugio, ¿vale? Pues mucha gente pues hoy ha aportado carteras de Inditex a pesar
de problemas con Rusia, a pesar de problemas con China, entienden que bastante más estable y tranquila Inditex que no otros mercados, ¿de acuerdo? Así que, pues bueno, pues alternativas. Estas compras, como vemos, pues bueno, en general han funcionado bien. A estos niveles 28.3, incluso un poquito más abajo si queremos, ¿de acuerdo? A niveles, pues fijaros, el mínimo 27.3, ¿vale? Entre 27 y 28, allí pues el precio se ha comportado bien durante todo este año. Podríamos, insisto, de nuevo volver a esperar lo mismo, ¿vale? Podríamos volver a esperar un buen comportamiento en esta zona, una salida rápida de estos niveles, para luego ver si atacamos los niveles de 31 con un nivel subiendo a máximo, si es que lo llegamos a ver, ¿de acuerdo? Yo creo que sí, pero bueno, habrá que ver si llegamos a ver. De cualquier manera, como vemos, pues bueno, pues el aspecto es mucho mejor que el de otras compañías, ¿vale? Ya entramos en el último tramo. Vamos a ver, red eléctrica, ¿vale? Pues bueno, después de perder ese ramo lateral, se fue a buscar la zona de soporte 67.23, dibujando un canal bajista, y de momento recupera de nuevo el rango, así que, a pesar de que se está enfrentando a la tendencia bajista, perdón, del canal, ¿vale? Igual que IAG, igual que hemos visto antes de IAG también, no me acuerdo de cuál era, Grifols, creo que era, es decir, que tenemos cierta señal de tono bajista, ¿vale? Lo que podríamos ver es que si es capaz de aguantar los niveles de 70, de 71, ¿vale? De 70, 50, 71, podríamos ver ataque 75. Podríamos de nuevo volver a jugar este rango lateral de compras por aquí, con el stop por debajo y ventas en estos niveles, ¿vale? Sobre todo vamos a esperar, si no, la ruptura de ese canal. Si rompe el canal, señal mucho más clara de que lo que podemos hacer es atacar esos niveles de 75.3, ¿vale? Si rompemos a lo mejor niveles de 73, sí, niveles de 73 podría ser esa señal para buscar al menos 2 euros por acción, algo más de 2 euros en el movimiento alcista, ¿vale? Así que lo podemos dejar allí preparado. El Repsol, pues bueno, extiende más las caídas, esto es el gráfico mensual, que veamos dónde está Repsol en gráfico mensual, ¿vale? Fijaros cómo estamos en niveles de 2001, ¿de acuerdo? Estamos incluso por debajo de niveles de 2008, ¿vale? Que lo podamos observar, ¿de acuerdo? Incluso niveles por debajo, y estamos casi en niveles de la nacionalización de YPF, ¿vale? Acumula con el actual 5 meses seguidos de caídas. Yo creo que es, no he hecho toda la suma, pero creo que es el récord, ¿de acuerdo? Es decir, que aquí también tenemos 5 meses de caídas, aquí 1, 2, 3, 4, 5 meses también de caídas. Creo que no hemos tenido más de 5 meses consecutivos de caídas, ¿vale? Sí que se han extendido durante el sexto mes las caídas, como vemos aquí, como vemos también aquí, es decir, se han podido extender esas caídas, o incluso aquí, pero el sexto mes se ha cerrado ligeramente por encima, por lo menos, después de esos 5 meses. El castigo muy duro, el petróleo de momento pues se mantiene medianamente estable, a pesar de que hay voces que lo pretenden llevar o que lo están llevando a niveles de 20, pero de momento se mantiene por el Texas por 44, el Brent pierde los 50 por relativamente poco. Y bueno, y la oportunidad en Repsol, pues bueno, pues sí sería para una compra de muy largo plazo, porque fijaros que aún tendríamos cierto margen de caída, sí que es cierto que bueno, en un gráfico mensual deberíamos poner uno un poquito más, más lanzado, ¿vale? Como pues bueno, estamos prácticamente en zonas, ¿vale?, de compra que podemos observar, ¿de acuerdo? Han sido oportunidad, ¿vale? En Repsol, que se han dado 1, 2, 3 veces en los últimos 15 años. Esta no tiene por qué ser de nuevo la buena, ¿vale? Ya sabéis al final cómo funciona el mercado. Las últimas 3 veces ha funcionado bien, pero puede ser la cuarta la que no funcione bien. Puede ser la cuarta la que lleve el precio a 8 euros. ¿De acuerdo? Es decir, ese riesgo siempre lo tenemos en el mercado. Ahora, lo que digo yo siempre en todos los seminarios, intento trabajar con lo que ha ocurrido en el pasado. Si en el pasado tengo este patrón, pues voy a intentar, ¿de acuerdo?, esta vez volver a jugarlo de ese favor. Mientras tanto, insisto, podemos ver aún así caídas a niveles de 10.40, 10.30, ¿vale? Es decir, podemos tener aún un 10% casi de caída adicional en Repsol, ¿vale? Es factible poder verlo, por lo tanto, que nadie entre largo si no cree que pueda aguantar ese 10% de caída, ¿vale? Al menos si la operativa es de largo plazo,
¿vale? Si yo espero jugar a largo plazo, por lo menos tengo que aguantar movimientos del 15-20% en mi contra. En este caso es muy claro, es un 10%, ¿vale? Lo que tendríamos que aguantar, ¿vale? Pero como veis, el aspecto de corto plazo es infame, es de las acciones que más ha caído este verano, ¿de acuerdo? Fijaros cómo, pues bueno, no para de caer, como prácticamente todos los días son negativos, ¿vale? Como ha entrado varias veces en sobreventa, ¿vale? Aquí entró en sobreventa, ha entrado un montón de veces en sobreventa, sí que tiene luego un rebote relativamente consistente, pero luego nuevo ataque bajista, ¿vale? Así que lo mismo, nuevo ataque, nuevos niveles de sobreventa, nuevas divergencias, pero podríamos luego ver, pues oye, el movimiento a los 12.30, a los 12.50 y allí esperar, ¿vale? Pero de momento mucha cautela, es decir, comprar Repsol yo creo que seguramente de corto plazo sea de las tres peores acciones, si no la peor, de IBEX 35, ¿vale? De corto plazo, y no hay más que ver pues el gráfico de los últimos meses, ¿vale? Banco Sabadell entrando en esa zona importante de congestión, entrando en importantes niveles de zona, podrían extenderse las caídas a 56, ¿vale? Vemos otra de las acciones de los bancos que ha perdido los mínimos de octubre y cómo las caídas se han hecho fuertes. Pues bueno, podríamos ver incluso niveles algo más bajos, pero también estamos en una zona que funcionó bien como zona de compras. Bueno, por lo tanto, podemos volver a plantear esas compras en niveles de 1,60 a lo mejor, ¿vale? Voy a coger un posible punto intermedio, 65-60, para Banco Sabadell. En el caso de Banco Santander, también perdiendo esos mínimos del lunes 24 de agosto, creando divergencias alcistas de momento, ¿vale? Fijaros el rechazo en los 5.37 del miércoles pasado, ¿de acuerdo? Y una vela muy negativa. Y es que tenemos que irnos a verlos ya a gráficos semanales para poder ver los siguientes niveles que los tenemos aquí, ¿vale? Tendríamos 4.80, siguiente nivel de Banco Santander, insisto, gráfico semanal, ¿vale? Niveles también de sobreventa muy acusados, no los veíamos así desde 2008 en el caso de Banco Santander, pero, lo vuelvo a repetir, las sobreventas, las divergencias se pueden acumular durante meses antes de dar el pistoletazo efectivo. Podemos tener movimientos y rebotes coyunturales que desde luego hay que aprovecharlos. Si yo he intentado comprar porque teníamos unas divergencias y al final ha terminado cayendo un 5 o un 6% más, cuando llegue ese rebote la tendré que cerrar, aunque sea perdiendo el 1%, ¿vale? Porque no sé si puede ser un rebote coyuntural o es el rebote definitivo. Así que lo más prudente sería cerrarla, aunque sea con ese 1%, o cerrarla a empate, ¿de acuerdo? En vez de arriesgar a que efectivamente es un rebote y luego me vuelvo a perder, ¿de acuerdo? Como vemos, Santander, Repsol, valores importantes, BBV, muy tocados, Telefónica, la veremos ahora también, muy tocada, ¿vale? Valores muy importantes y muy tocados, de ahí el mal comportamiento del IBEX 35. Técnicas reunidas, pues bueno, claro rechazo que tuvimos, fijaros, en la zona de 44-34, ¿vale? Que la teníamos marcada como posible zona, pues bueno, de resistencia. Desde allí, fuerte movimiento a la baja, posible figura de estrella fugaz, aguanta de momento en 39.8, ¿vale? Fijaros cómo está aguantando el precio. Habría que extender esa zona de resistencias a niveles de 38.5, ¿vale? Este mínimo de aquí, este máximo de por aquí, ¿de acuerdo? También aquí mínimos, ¿vale? Estos niveles, hasta aquí podríamos ver de nuevo caídas, si es que las vemos, quizás nos atascamos en 41, con técnicas reunidas, y desde ahí volvemos a ver un ataque a 38.5, ¿vale? O quizás simplemente lo que estamos haciendo ahora ya es el suelo, ¿vale? Desde luego, ninguno tenemos la bola de cristal, simplemente vamos a marcarnos esos niveles operativos, hay acciones más claras para operar que técnicas reunidas, ¿de acuerdo? Pero bueno, pues también podemos aprovechar esa zona de 38.81, ¿vale? Aquellos inversores más arriesgados pueden fijarse el mínimo de hoy, 39.53, como zona de salida. Pues oye, entro largo, me la protejo por aquí debajo y si atacamos 42, pues fantástico. ¿Vale? Pues fantástico, me he llevado ahí un 5% y he arriesgado por aquí. ¿Vale? Con Telefónica lo que comentábamos, pues bueno, comportamiento horrible en la base de canal, eso sí, ¿vale? Fijaos cómo está ahora mismo. En base de canal, en zona 11.50 que habíamos marcado aquí como zona de resistencia, porque además fue resistente. Esta no quería.
Aquí también actúo como zona, como podemos observar, de soporte, perdón, de resistencia, anteriormente de soporte. Vamos a quitar uno de los dos. ¿Vale? Y bueno, y aspecto muy negativo para uno de los valores más importantes de IBEX, ¿vale? También creando divergencias, como estamos viendo, ¿de acuerdo? Creando también divergencias, ¿vale? Tres mínimos, de momento, pues bueno, aquí este último mínimo sí que es algo menor que el anterior, no son menores que el del 24 de agosto, pero como os digo, divergencias sí en muchos valores, pero también hablamos de divergencias la semana pasada y hace dos señalábamos que se iban a formar. Pues de momento llevan 2 semanas formándose. Quizá tardan una semana más. ¿Vale? Quizá el lunes que viene volvemos a hablar de nuevo de divergencias. ¿De Así que por allí quiero transmitiros cautela, que sí que hay movimientos, lo que os decía, esa segunda fase, ¿vale? Primera fase, niveles extremos de sobreventa para suelos, ¿vale? Niveles que no se han alcanzado durante muchos años. Segunda fase, creación de divergencias, es decir, rebote y luego posteriores caídas, también lo estamos viviendo. La tercera fase, hace falta un catalizador y la ruptura de esos máximos de los rebotes anteriores. En algunos casos, pues bueno, en Telefónica se antojan imposibles, es decir, superar los 12.8 ahora mismo se antoja casi un mundo, pero sí tenemos otros valores que los pueden superar con bastante tranquilidad, o que incluso Telefónica o Repsoles, que parece muy difícil que superen estos máximos en 1 o 2 semanas, sí que pueden atacar otros máximos anteriores o sí que pueden salir claramente de esa zona de rebotes, ¿vale? Ese sería el tercer patrón, el tercer movimiento para la formación de suelo, ¿de acuerdo? Así que Telefónica, insisto, muy complicada, pero con ciertas opciones y señales alcistas. En el caso de SACIR, pues bueno, perdido el soporte de 2.68, pues fijaros que esperaba el vacío, ¿no? Esperaba la caída casi total, el vacío, en fin, muy lastrada también por Repsol, en el caso de SACIR. Podríamos ver de nuevo las caídas a los 2,19, ¿vale? Si vemos que Repsol ataca esa zona de 10,15, podríamos ver SACIR en dos niveles de 2,20, ¿de acuerdo? Podríamos ver ese movimiento casi parejo. En el caso de ambas, vemos aquí también formación de divergencias, pero bueno, insisto, si a lo mejor hemos comprado aquí porque podría haber divergencias, estamos ya perdiendo. Si hemos comprado en 2,50, pues hombre, estamos perdiendo a 15 céntimos un 7%. Por eso os digo, si luego tenemos un rebote a 2,50, 2,68, la cierro allí. No espero a que rompa este máximo o que llegue aquí, que a lo mejor es el objetivo real de ese rebote, ¿vale? Esos 3,14 puede ser el objetivo del rebote y de la divergencia. Pero si ya he estado perdiendo un 7, un 8, un 10%, quizás sea lo prudente quitarme allí, ¿vale? En cuanto a Acerinox, pues bueno, pues intentaba crear este canal alcista, señalábamos, pues bueno, al final se ha ido también al traste, de nuevo para abajo, pues bueno, movimiento muy acusado y bajista, en el caso de Acerinox, y podrían extenderse más todavía esas caídas, ¿vale? Podríamos ver niveles de 9 euros, como en el caso de Mittal también, pues bueno, pues precios que pueden seguir cayendo, que pueden seguir estando muy lastrados por el mercado y por la demanda china, ¿vale? Los datos de producción industrial, desde luego, pues han pesado sobre Acerinox también, ¿de acuerdo? Me pedíais que viéramos Viscofan, ¿vale? Así que vamos a ver. Viscofan la tenemos por aquí, ¿vale? Rupturas de momento de ese canal alcista, ya hemos visto otras rupturas en falso, ¿de acuerdo? Pero desde luego es muy buena señal, ¿vale? Fijaros como la zona de 52 ha actuado finalmente de soporte, de momento pues bueno, la costó un poquito de resistencia, ahora de momento está actuando de soporte. Lo que vemos positivo de Viscofan, ¿vale? Que no hemos visto en otras acciones, es que fijaros qué cantidad de rechazos bajistas está dejando la compañía, ¿vale? Tenemos en las últimas 3 semanas 1, 2, 3, 4, 5, al menos 5 días de claros rechazos bajistas, de figuras de claro rechazo. Eso es muy positivo para la compañía, ¿vale? Es muy positivo para el precio, porque lo que estamos viendo es que cuando el precio acelera esas caídas por algún momento, por algún motivo, enseguida está entrando de nuevo dinero, ¿vale? Así que eso es muy buena noticia para Viscofan, ¿vale?
Niveles operativos, pues hombre, con la superación del canal podríamos ver de nuevo movimientos alcistas hasta a lo mejor el 38.2, ¿vale? Podríamos ver, intenta atacar la zona de 54 euros. ¿Qué sería necesario? Insisto, no perder niveles, por ejemplo, pues primero los 52, y el problema aquí va a ser mucho mejor que dibujemos la tendencia, ¿vale? Va a ser mucho mejor que la trabajemos, más que con soporte y resistencia en este caso, con tendencia, ¿vale? Que trabajemos, pues bueno, pues quizás esta estructura, ¿vale? Este rango, esta tendencia, que mantengamos esta tendencia alcista. Así que esa pérdida de los mínimos del viernes, un cierre por debajo de los mínimos del viernes, sería bastante negativo, ¿vale? Sería bastante negativo porque podríamos de nuevo ir a visitar cualquiera de estos dos mínimos, o por aquí, o por aquí, o por aquí, ¿vale? Pero Viscofan, pues bueno, pues por allí presenta unas ciertas pautas positivas, ¿vale? Recordad que aún está lejos ese apoyo en la tendencia principal, que no es descartable, pero que ahora mismo, bueno, pues tenemos buenas noticias, ¿vale? Al menos estamos viendo allí ese rechazo positivo. Me comenta Francisco si es momento para entrar largos en Ferrovial, ¿vale? En Ferrovial, hombre, puede ser buen momento cualquiera, ¿vale? Ya sabéis que es una de las acciones que nos han gustado todo el año, que todo el año hemos comentado ese buen comportamiento que tenía en Ferrovial, que hemos entrado un par de veces, en unas han saltado profits, en otras han saltado stocks, pero que es, pues, como estamos viendo, pues casi cualquier compra que se ha hecho, salvo este periodo de este año, del año pasado, el resto enseguida han sido ganadoras, ¿vale? Es decir, les ha costado poco pasar a ser ganadoras. Ahora mismo, pues hombre, a ver, sí podemos esperar, como decíamos, volver a visitar niveles de 21.2, 21.3, ¿vale? Podríamos esperar de nuevo el precio aquí, un nuevo apoyo en la tendencia, ¿de acuerdo? O, como ahora, como vemos, estamos completamente en tierra de nadie, tenemos el 22.20 casi a la misma distancia que el 21.3, ¿de acuerdo? Entonces podríamos esperarlo bien, más que al 22.2, la ruptura de estos máximos, ¿vale? La ruptura del máximo para entrar largos con la ruptura del máximo o el apoyo en estos niveles, ¿vale? De todas formas, Francisco, si tu operativa es de muy largo plazo o de largo plazo, yo creo que sí se puede entrar ya. Al final, aquí tenemos 30 céntimos que será un 1,5%, ¿vale? Si lo que vamos buscando es un movimiento de largo plazo, comprar un 1,5% o un 2% antes o después debería darme igual, porque estoy buscando un recorrido de un 20, de un 30, de un 40%. ¿Vale? Entonces, un 1 o un 2, pues debería darme un poco igual. ¿De acuerdo? Muchas veces, a lo mejor, por querer ahorrarnos ese 1 o 2, no entramos en la compañía, o al revés, por querer venderla justo en el máximo, no la cerramos aquí y no podemos venderla a los precios que queríamos y terminamos vendiéndola aquí o aquí abajo. ¿Vale? Así que, Francisco, esa es pues bueno, lo que te puedo comentar yo sobre el Ferrovial, ¿vale? Pero desde luego del sector constructor, sin duda a la mejor. No va a tener el rebote que pueda tener FCC o que pueda tener OHL, ¿vale? Es decir, no va a tener ese rebote, pero sí que va a tener un comportamiento más estable, ¿de acuerdo? Ahí ya depende de lo que vayamos buscando. Por mi parte nada más, me despido, nos vemos ya el lunes de la semana que viene con esa decisión de tipos ya de la Reserva Federal en el precio y en los mercados. Así que bueno, espero que tengáis una muy buena sesión de trading y una muy buena semana de operativa en bolsa. Nos veremos mañana en el Morning Meeting y ya sabéis, el próximo lunes de nuevo en IBEX 35 minutos. Un saludo para todos.